En cuanto a lo que ha ocurrido en insuficiencia cardíaca, uno de los trabajos publicados en cuanto a los dispositivos es este BAT-HF, que se refiere a un dispositivo colocado para disminuir o mejorar lo que sería, aquí estoy invadiendo un poco a lo del doctor Eleodoro, pero es cortico, Eleodoro, no voy a decir muchas cosas. Este dispositivo colocado en las carótidas para, digamos, hacer una disminución en lo que sería la actividad simpática, que todos sabemos en insuficiencia cardíaca está activado el sistema simpático, así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto lo que trata es de mejorar o influir sobre la actividad parasimpática y con ello pues disminuir la frecuencia cardíaca, el remodelado, aumentar la vasodilatación, aumentar la diuresis, disminuir lo que sería la secreción de renina. Este estudio quiso evaluar la eficacia y seguridad de este dispositivo en pacientes con disfunción ventricular. Es un estudio multinacional donde se incluyeron pacientes básicamente de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Canadá. Estos pacientes tienen una clase funcional 3 con una reducción de la fracción de eyección, tenían igual o menos a 35%, no había ninguna restricción sobre lo que es el QRS, el ancho del QRS, ni tampoco sobre si estos pacientes tenían algún dispositivo. Tampoco si tenían un trastorno del ritmo, como era la fibrilación auricular. Una condición que sí debían tener este grupo de pacientes es que debían estar óptimamente tratados. Vemos aquí cómo el grupo BAT, como en contra tenían el grupo que solo recibía tratamiento médico, reciben inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de angiotensina en 80%, beta-bloqueantes en 87%, antagonistas de los receptores mineralocorticoides en un 59%, que está bastante bien en comparación con el resto de los estudios en insuficiencia cardíaca, y vemos cómo también eran portadores bien de resincronizadores o de desfibriladores. Entonces, vemos como en los resultados mejoró significativamente la clase funcional en comparación al grupo que solo recibía tratamiento médico, comparado a que sabemos que estaban en clase funcional 3, la mayoría de estos pacientes pasaron a clase funcional 2 en el grupo que tenían este dispositivo. También mejoró la marcha de los 6 minutos significativamente en contra de los que solo recibían tratamiento médico. La fracción de eyección pareciera gráficamente que sí mejoró, hubo una tendencia a mejorar en el grupo que tenía el dispositivo, sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa. Otro de los puntos durante el año que se tomó mucho en cuenta y hubo un espacio amplio, si se quiere, en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca fue sobre la cardiotoxicidad. Ha aumentado importantemente la incidencia de cáncer a nivel mundial y con ello también los casos de insuficiencia cardíaca post-tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, en España, en el Hospital de La Paz, siguen algunos parámetros, algunos criterios que hacen que estos pacientes tengan mayor probabilidad de desarrollar cardiotoxicidad. Entonces, si su paciente, de acuerdo a las drogas que va a recibir de las drogas para el cáncer, cuáles son esos tipos de droga, qué tan rápido va a ser la infusión, la combinación de las drogas, la edad mayor de estos pacientes, si ya tenían insuficiencia cardíaca antes de iniciar, luego también si tienen factores ya de riesgo cardiovascular, si tienen una edad avanzada, el sexo, si fuman, si son hipertensos, obesos, diabéticos, tendrán mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay también los marcadores, y esto es en un trabajo conjunto de no solamente el servicio o los servicios de, ¿cómo se llama?, de los que llevan el cáncer, ay Dios mío, menos mal que está el doctor de Bastos aquí, tratamiento inmediato, y el servicio de cardiología, realizar los marcadores desde el principio de que el paciente es incluido en el tratamiento. Entonces tenemos troponina de alta sensibilidad o troponina de las que disponemos
o disponíamos en algún momento, y cómo esto va incrementándose a lo largo del tiempo, al inicio del tratamiento, a los 21 días, a los 3 meses y a los 6 meses, y esto, por supuesto, le dará a usted la advertencia de que ese paciente puede, con alta probabilidad, desarrollar insuficiencia cardíaca, sobre todo con la troponina de alta sensibilidad. Ellos, por ejemplo, en el Hospital de La Paz siguen un esquema como este en el que se le hace una serie de preguntas iniciales al paciente, si tiene, por supuesto, factores de riesgo cardiovasculares, y alguna de esas respuestas es sí, tan sencillo como si son fumadores, obesos, hipertensión arterial, lo cual es sumamente común porque la mayoría de los pacientes, luego de los 40, 45 años, puede tener cualquiera de estas preguntas, y su respuesta es sí, va a ir directamente al servicio de cardiología y hacen entonces una consulta en conjunto los cardiólogos y los oncólogos. Bueno, muy bien. También en Sevilla, y en cuanto a los marcadores, ya no tanto para diagnóstico, porque sabemos perfectamente que esto nos da diagnóstico, pero también el pronóstico, como es el NT-proBNP. En este trabajo particularmente se quería ver también en cuanto a la diferencia de edad, que siempre ha sido un problema si los que son mayores de 75 años tienen la misma respuesta o no en cuanto a los marcadores. Ellos querían saber si el tener al ingreso y luego establecer una meta al egreso del paciente, si alcanzar determinado valor específico de NT-proBNP les daba una certeza de si el paciente había mejorado o no, u otra probabilidad era ver un porcentaje de reducción de cuando ingresó, cuál era el valor, y si reducían 20, 30 o 50%, era mejor o peor para los pacientes. Y en estas líneas azules y rojas, lo que vemos con la línea azul son los mayores de 75 años y la línea roja los menores de 75 años. Vemos que las diferencias son básicamente de cuál era la causa que le llevó al paciente a insuficiencia cardíaca. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la historia de insuficiencia cardíaca es mayor en los que tienen menos de 75 años, si eran isquémicos, mayor en los que tienen menos de 75 años, la fracción de eyección era mejor en los mayores de 75 años y el valor de NT-proBNP basalmente era mayor en los de mayores de 75 años. No dio un resultado satisfactorio, ni conocer el valor inicial, ni el porcentaje de reducción al egreso. No hubo una diferencia estadísticamente significativa para ninguno de los dos grupos. En conclusión, la proporción de mortalidad que pudiera ser prevenible para un valor meta de NT-proBNP es similar independientemente de la edad, y bueno, en el futuro se debe establecer un estudio donde sí haya alguna diferencia, quizás por otra vía que no es la de establecer un porcentaje. También en Sevilla se presentó este estudio para comparar si neprilicina era mejor o igual que NT-proBNP para lo que es pronóstico de insuficiencia cardíaca. Esta vez en combinación con troponina. El punto final primario era mortalidad cardiovascular u hospitalización, o mortalidad cardiovascular sola, no combinado. Aquí lo que se diferencia es que NT-proBNP tenía cambios tanto cuando el paciente tiene fallas en la medida que aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta NT-proBNP, como pueden ver aquí en estas barras, y también de acuerdo al índice de masa, de acuerdo a si el paciente era obeso o no. Sin embargo, los valores de neprilicina sí no se modificaron, ni cuando el paciente tenía una disminución o alteración de la tasa de filtración, ni tampoco de acuerdo al índice de masa, ¿no? Entonces, se estableció que es más estable medir neprilicina que NT-proBNP porque se modifica con algunos parámetros del paciente. Luego, en el American Heart y derivados del estudio base, que es el paradigma presentado en el Europeo de Cardiología en el 2014, donde, recordemos, hubo una reducción, además de 16%, sobre la ya reducción que existía con los inhibidores de enzima convertidora. Derivado de este estudio, se presentaron en el American Heart otros datos como esto. La proporción de pacientes que acude a la emergencia fue menor cuando el paciente está en el grupo que recibe LSZ,
y también el número de visitas de los pacientes a la emergencia, la cantidad de veces que necesitó ir a la emergencia, fue menor en el grupo que recibe LSZ, en comparación con el que recibía el tratamiento estándar e inhibidores de enzima convertidora, en este caso enalapril. También para las causas de muerte hubo una reducción significativa para todas las causas de muerte y luego cuando se separan específicamente para las causas cardiovasculares también fue estadísticamente significativa para la muerte súbita y para el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que es un concepto manejado más recientemente. También vemos cómo a lo largo del estudio hay una separación temprana de las curvas, en lo que quiere decir que el beneficio de los pacientes que reciben el SZ pues comienzan a tener desde temprano, este sería el segundo mes de inclusión en el estudio y pues se va haciendo mucho mejor hasta el final del estudio Paradigma. Como decía el doctor Isea, en la Fundación estamos cada vez pensando en qué cosas podemos hacer para tener registros, para llevar algo que nos unifique en el país, y el año pasado comenzamos a hacer el Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, en los cuales estamos involucrados muchos de los que estamos aquí, y puedo darles estos numeritos que son de reciente, lo sacamos recientemente. Hasta ahora, hasta hace aproximadamente 2 semanas, habían incluido 99 pacientes, están incluidos la mayor parte de los estados, o hay representación de la mayor parte de los estados en el país. Puedo decirles que casualmente hay más pacientes incluidos en Carabobo, debe ser por el fastidio de mira, por favor, empiecen a meter los pacientes. En el Distrito Capital, en segundo lugar, hay 25 pacientes incluidos, en Lara 19, en Sucre 13, y en el resto, que incluiría Aragua, Nueva Esparta, y Guárico y otros estados, pues hay 13 pacientes. Hay mayor número de hombres incluidos hasta ahora que mujeres. En cuanto a los antecedentes, la mayoría de los pacientes tiene hipertensión arterial, en segundo lugar cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, arritmias y un número de pacientes importante, 35 de ellos, tiene también antecedente de diabetes mellitus. La mayoría de los pacientes incluidos hasta ahora están en clase funcional 2 y 3, como pueden ver en este gráfico. Bueno, en cuanto a la digoxina, que siempre ha sido de controversia, como dijo el doctor Rodríguez hace un rato, este estudio realizado en una universidad francesa también quiso establecer dar su visión sobre el uso de digoxina en insuficiencia cardíaca, pero particularmente de un grupo de pacientes con fibrilación auricular que a veces no están incluidos en estos estudios de insuficiencia cardíaca. Entonces, se randomizaban los pacientes, un grupo de 8.871 pacientes en total, a no usar digoxina, o dentro de los que sí usan digoxina, la dosis total o la dosis media, y además si estaban transitoriamente usando digoxina o por un periodo largo de tiempo. En general, incluidos todos los pacientes, vemos aquí en la línea azul, era mejor el resultado para los pacientes que no estaban en el grupo digoxina, y era peor pues para el que usaba digoxina, con una diferencia que es estadísticamente significativa. De nuevo el mensaje que pues digoxina no, lo tendremos que seguir usando porque en este momento actual del país pues es una alternativa, pero no porque necesariamente, no porque necesariamente es una indicación verdadera. Para pacientes sin insuficiencia cardíaca, pero en FA, vemos arriba, en este caso, la diferencia en cuanto a la edad, no tanto para si usa o no digoxina, era mejor para los pacientes menores de 75 años, no así para los mayores de 75 años, donde les va peor independientemente de que usen o no digoxina. Igualmente para los pacientes con insuficiencia cardíaca y que están en FA, también pues era un poco mejor para los que son menores de 75 años. Las nuevas estrategias terapéuticas o lo que está por venir, los estudios con inhibidores de guanilato ciclasa como el Sócrates,
con Vericiguat, si no recuerdo mal, eso no han dado resultados todavía sobre la disminución del NT-proBNP, sin embargo esto fue en insuficiencia cardíaca preservada. Luego también para insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada están los estudios con los ARNI, el Paramount que ya dio resultados disminuyendo los valores de NT-proBNP y el Paragon que está ongoing, que esperamos los resultados. Con ivabradina, pues hay algunas controversias posterior a la presentación del CHIEF y sigue siendo una alternativa terapéutica. Luego, sobre todo apuntando a disfunción diastólica, donde no han habido resultados concretamente positivos en reducción de ningún punto duro, lo que está todavía o que se va a seguir estudiando es la modulación en la rigidez con los inhibidores de fosfodiesterasa o la estimulación del GMP cíclico. En fibrosis todavía un poco más con antagonistas de mineralocorticoides, el antagonismo neurohumoral. Recordemos que los ARNI no solamente bloquean el sistema de neprilicina, sino también lo de los receptores de angiotensina 2, en hipertensión pulmonar con riociguat y los inhibidores de fosfodiesterasa. Es importante recordar que los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada tienen factores asociados, múltiples factores asociados, y que probablemente también hay que dar un ojo a lo que es obesidad, diabetes y síndrome metabólico. La anemia, hay que eso siempre tratar al paciente con insuficiencia cardíaca, y que un valor de anemia de 11 es suficiente para decir que el paciente está anémico, no como para los pacientes en general, y solamente hasta ahora, pues cuando hay retención de fluidos, seguir con los diuréticos, porque no hay hasta ahora ninguna otra cosa que haya dado mejores resultados. Muchas gracias.